Imagina despertar y descubrir que algo corre por tus venas sin permiso. No tiene olor, no tiene color, no quema ni duele, pero está ahí, invisible, acumulado durante décadas. No fuiste tú quien eligió meter eso en tu cuerpo. Vino de fábricas, productos y promesas de modernidad que parecían seguras. Hoy, casi todo mundo carga ese visitante silencioso, creado para facilitar la vida y enriquecer corporaciones. Lo que empezó como un avance químico se volvió un fantasma global que ni el tiempo, ni el calor, ni la naturaleza logran destruir. Y lo más perturbador, esta historia no nació en laboratorios secretos de guerra, sino en cocinas comunes. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder en el tiempo, antes de que existiera cualquier sartén antiadherente. Volvamos a 1929. Chicago bullía con la promesa de la modernidad. Refrigeradores eléctricos comenzaban a reemplazar los antiguos bloques de hielo entregados a domicilio, símbolo de comodidad y estatus. Pero algo siniestro se escondía en muchos hogares. Personas saludables aparecían muertas sin señales de violencia, sin fiebre, sin dolor aparente. Simplemente se desplomaban y ya no despertaban. Tras 15 casos, los investigadores conectaron los puntos. El culpable era el cloruro de metilo, un gas usado en los nuevos refrigeradores. Invisible, sin olor, escapaba en silencio y envenenaba familias. El miedo se propagó rápido, y la búsqueda de alternativas más seguras se volvió urgente. Fue en ese clima de temor e innovación que un joven químico llamado Roy Plunkett, trabajando en los laboratorios de DuPont, buscaba un gas refrigerante más seguro. En 1938, durante un experimento con tetrafluoroetileno, TFE, algo inesperado sucedió. El gas simplemente desapareció del cilindro. Intrigado, Plunkett cortó el recipiente y encontró un polvo blanco y liso que se deslizaba entre los dedos. Intentó disolverlo en ácidos, bases, solventes. Nada reaccionaba. El material parecía indestructible e inerte, un verdadero fantasma químico. En ese momento, nadie imaginaba que ese hallazgo accidental, bautizado después como politetrafluoroetileno, PTF, se convertiría en pieza central de una revolución industrial. Un compuesto tan resistente que prometía eliminar riesgos domésticos y abrir puertas a nuevas tecnologías. Pero junto con esa promesa nacía un problema invisible. Poco después, el mundo se sumergió en la Segunda Guerra Mundial y el recién descubierto PTFE encontró su primer gran papel. Era perfecto para soportar químicos extremadamente corrosivos usados en el Proyecto Manhattan, donde se construían las primeras bombas atómicas. Gracias a esa resistencia única, válvulas y tuberías podían conducir gases radiactivos sin corroerse. Cuando la guerra terminó, DuPont se dio cuenta de que tenía algo mucho mayor entre manos. Lo que servía para secretos militares también podía cambiar el día a día de la gente. Pronto el teflón empezó a recubrir cables eléctricos, equipos médicos y, sobre todo, llegó a la cocina. Ollas donde los alimentos no se pegaban parecían pura magia. El símbolo de seguridad e innovación que comenzó como arma de guerra se transformaba en confort doméstico accesible. El éxito doméstico tenía un secreto poco divulgado. Fabricar teflón no era tan inofensivo como usarlo. Para convertir ese polvo estable en un recubrimiento líquido que se adhiriera al metal, DuPont recurrió a un truco químico desarrollado por la 3M, el ácido perfluorooctanoico, apodado C8. Este compuesto actuaba como un surfactante, manteniendo la reacción controlada y segura para la producción a gran escala. Pero había un problema gigantesco. El C8 pertenece a la familia de los PFAS, sustancias conocidas por sus enlaces químicos casi imposibles de romper. A diferencia del teflón terminado, el C8 es absorbido por el organismo y permanece ahí indefinidamente. Durante décadas, toneladas de estos residuos se liberaron al agua y al aire cerca de las fábricas. Mientras el público creía estar frente a un milagro antiadherente, un enemigo silencioso escapaba del proceso industrial y comenzaba a viajar más allá de los muros de las plantas químicas. Fue en el interior de Virginia Occidental donde el impacto de esta contaminación dejó de ser invisible. El granjero Wilbur Tennant empezó a notar algo extraño. Vacas antes saludables enfermaban en masa. Algunas temblaban, golpeaban su cabeza contra cercas, sangraban por la boca.
Terneros nacían deformes y morían poco después del parto. Tennant sospechó del agua del arroyo que cruzaba su propiedad, alimentado por descargas provenientes de un vertedero de DuPont llamado Dry Run Landfill. Cuando buscó ayuda, veterinarios y autoridades ignoraron su caso, atribuyéndolo a virus o genética. Desesperado, tomó una cámara y documentó todo: cadáveres, espuma blanca en el arroyo, ojos opacos de los animales. Sin respuestas oficiales, decidió buscar un abogado, alguien capaz de enfrentar a una corporación química gigante y descubrir qué estaba realmente envenenando su granja. El abogado que Tennant encontró parecía improbable para un litigio ambiental. Rob Bilott llevaba una carrera defendiendo industrias químicas, conocía sus métodos de protección y sus secretos. Pero al ver las cintas grabadas por el granjero y recordar que había crecido en la misma región, algo cambió. Bilott aceptó investigar y presentó una demanda para que DuPont entregara documentos internos. Lo que recibió fue una avalancha: más de 110,000 páginas de informes, estudios y correos. Meses de lectura revelaron algo perturbador. Desde los años 60, la empresa sabía que el C8 contaminaba agua, sangre e incluso fetos humanos. Estudios internos mostraban riesgos graves, pero nada se había informado al público. Bilott comenzaba a entender que no era solo un caso de vacas enfermas, sino algo muchísimo mayor. Con pruebas en mano, Bilott acudió a la Agencia de Protección Ambiental, EPA, esperando una reacción inmediata. Pero la respuesta fue un pesado silencio. El proceso parecía otro más en la pila burocrática ambiental. Al percatarse de que los cauces oficiales no bastarían, Bilott cambió de estrategia. Organizó todo el material en un dossier claro y devastador, traduciendo términos técnicos a lenguaje comprensible. Este paquete de 900 páginas llegó a medios de peso como The New York Times y Washington Post. La prensa se sumergió en la investigación, entrevistó científicos independientes y reveló que DuPont manipulaba estándares de seguridad e ignoraba estudios externos. Por primera vez, la historia del veneno invisible llegó a los titulares y despertó atención más allá de los límites de Parkersburg. Cuando la investigación saltó de periódicos locales al mundo, la magnitud del problema impactó. Científicos confirmaron que los PFAS, incluido el C8, habían viajado mucho más allá de Virginia. Muestras de agua potable, ríos y suelos en varios continentes ya mostraban contaminación. Incluso lugares remotos como el Ártico y la Antártida exhibían niveles preocupantes. Osos polares y aves migratorias llevaban en su sangre las mismas moléculas creadas para nuestras ollas y telas impermeables. Esto sucede porque estas sustancias son casi indestructibles y viajan con facilidad. El mar libera gotitas contaminadas que evaporan. El viento las transporta, la lluvia las devuelve a la tierra. Residuos industriales y lodos agrícolas dispersan aún más. Poco a poco, se comprendió que casi todos nosotros tenemos algún nivel de PFAS en el cuerpo. Lo que comenzó como un accidente de laboratorio se convirtió en una herencia química global y permanente. La presión pública creció hasta que DuPont se vio obligada a actuar. En 2004, cerró un acuerdo de $70 millones para instalar filtros de carbón activado en la región afectada y financiar un panel científico independiente. Durante 7 años, investigadores estudiaron casi 70,000 habitantes y concluyeron relaciones probables entre el C8 y enfermedades graves como cáncer de riñón y testicular, problemas de tiroides y trastornos del embarazo. Con esas evidencias, miles de personas demandaron a la empresa. En 2015, DuPont creó Chemours, transfiriendo a esta la división química y sus deudas ambientales, una maniobra para proteger al resto del grupo. Pero no funcionó totalmente. Chemours contraatacó alegando que había recibido un paquete tóxico de pasivos. Otros juicios alcanzaron a 3M, que prometió cesar la producción de PFAS para 2025. Ante un problema que ya recorre el planeta, quedan acciones limitadas, pero posibles. En casa, filtros comunes no eliminan PFAS, pero sistemas de ósmosis inversa y carbón activado de alta densidad ayudan a reducir la exposición. Ollas antiadherentes fabricadas antes de 2013 deben reemplazarse y las actuales usarse con cuidado. Nada de sobrecalentarlas ni rayar el recubrimiento. También conviene evitar empaques grasientos de comida rápida y ropa impermeabilizada con químicos sospechosos.
Aún así, los científicos recuerdan, estas acciones individuales son solo paliativas. El cambio real exige supervisión, leyes más rigurosas y que las empresas asuman la responsabilidad por los daños que causaron. Esta historia empezó con la promesa de seguridad y terminó revelando un legado invisible que atraviesa océanos, ríos e incluso nuestra sangre. Un accidente de laboratorio se volvió símbolo de progreso y al mismo tiempo fuente de contaminación global. Saber esto incomoda, pero es necesario. Solo entendiendo el trayecto del veneno podemos exigir cambios, proteger a nuestras familias y evitar que la historia se repita. El progreso sin responsabilidad tiene un precio, y parte de él ya está dentro de nosotros. ¿Te gustó conocer esta historia que casi nadie cuenta? Entonces ponle like y suscríbete acá al canal para no perder las próximas. Vamos juntos a descubrir qué más anda escondido por ahí.